Hola, soy Jordi Sánchez y estás en el canal Ayudando. Hoy vamos a hablar de la fobia social, de su prevención, diagnóstico, mantenimiento y tratamiento. Las personas con fobia social se ven incapaces de intervenir en situaciones sociales. El miedo, la vergüenza a estar en ese momento haciendo algo incorrecto, a que lo juzguen de manera negativa, les hace muy difícil poderse enfrentar a esas situaciones sociales. Suelen desarrollar una serie de síntomas como puede ser el bloqueo, la sonrojez, la vergüenza, la sensación de estar en ese momento siendo juzgados, el no actuar de forma correctamente, les crea esa necesidad de poder rectificar y hacerlo muchísimo mejor, con lo cual entran en un estado de ansiedad, de incapacidad y de impotencia. La exposición a estos estímulos hace que invariablemente la persona tenga muchísimo miedo a hacer ese tipo de situaciones. Esto hace que la persona tenga un comportamiento a veces completamente evitativo y que huya de aquellas situaciones donde tenga que enfrentarse a este tipo de eventos o de situaciones. Sí que es cierto que hasta hace bien poco se consideraba dentro de lo que es la fobia social el hablar en público. Ahora tenemos que diferenciar este tipo de actuaciones de lo que es la fobia social o la ansiedad social, ya que podemos tener miedo a hablar en público, pero luego desenvolvernos de forma más o menos eficiente y normal en otras situaciones de relación con gente, con amigos, con lugares de trabajo, con situaciones que puedan estar en ese momento siendo totalmente normales. Podemos decir que la persona con fobia social tiene una serie de características y que tiene unos problemas asociados a esa situación. Tiene una hipersusceptibilidad a la crítica y al rechazo. Vive muy intensamente esa sensación de ser juzgado y le da verdadero terror que puedan hacer una crítica destructiva o que lo puedan considerar una persona poco válida. Normalmente esto vemos que está asociado a una pérdida de autoestima, a una baja autoestima, a una sensación de baja seguridad y pérdida de confianza. Tiene dificultad en lo que llamamos asertividad y relaciones de proximidad y de poder en ese momento tener habilidades sociales. Tiene dificultad en encontrar muchísimas veces pareja o simplemente establecer relaciones o vínculos afectivos. Puede tener dificultades en los estudios debido a que ese miedo, esa sensación de inseguridad haga que no pregunte, por ejemplo, en clase, que no resuelva una duda y que incluso se ponga muy nervioso o nerviosa en los exámenes. Si además esos exámenes tiene que hacer alguna intervención a nivel presencial, pues imaginaros esa sensación de miedo, cómo bloquea a la persona, con lo cual tiene dificultad en poder demostrar todo ese conocimiento que ha adquirido y que sabe. Puede incluso tener comorbilidad con otro tipo de trastornos. Una persona con fobia social suele con el tiempo aislarse y puede desarrollar otro tipo de problemas como puede ser depresión o incluso tener algún tipo de comportamiento obsesivo. Son situaciones que hacen que se vaya con el tiempo agravando ese cuadro. En los centros de asistenciales donde tratamos todo este tipo de problemas, vemos que con el desarrollo de la sociedad y donde nos tenemos que de alguna forma empezar a relacionar haciendo actividades de grupo, donde tenemos que estar compitiendo continuamente a través de los diferentes elementos de tecnología, vemos que se va aumentando ese incremento de personas con fobia social. Aproximadamente en España el incremento y la prevalencia está aproximadamente en un 7, en un 8% de personas. Después de la agorafobia, es uno de los trastornos de ansiedad que más tratamos en las consultas. Puede aparecer de forma brusca
y normalmente se da a partir de la entrada en la edad adulta, pero puede venir también de alguna forma a través de la infancia, a través de algún suceso traumático, de alguna situación donde hayamos pasado mucha vergüenza, una exposición donde el resultado de esa exposición no haya sido lo que nosotros hubiéramos deseado, puede haber hecho de que se vaya desarrollando con el curso del tiempo esa fobia social, ese miedo. Si hemos tenido situaciones en las que hemos entrado en contacto con otras personas y hemos tenido un rechazo y hemos tenido una sensación de decepción, puede ser que eso haya sido el inicio de que empecemos a tener ese miedo, ese comportamiento evitativo a situaciones sociales. Como en otros trastornos de ansiedad, la forma de afrontarlo difiere muchísimo en función de si nos está causando más o menos problemas en nuestra vida diaria. Evidentemente, a veces este tipo de personas puede escoger trabajos donde no tenga que estar expuesto. Estamos hablando, como en otros tipos de fobias, de la evitación, ¿no? Esto hace que realmente quizás no lo note o no tenga demasiados problemas en su vida diaria porque el contexto, la situación que ha elegido, le evita tener que estar afrontando, intentando en ese momento superar ese cuadro sintomatológico. Pero sí que es cierto que si esa persona necesita tener esa capacidad de relacionarse, de poder estar actuando en público o de simplemente tener una comunicación asertiva y no está en ese momento a nivel emocional preparada, puede ocasionarles muchísimos problemas. Vamos a ver de alguna forma también algunos factores que pueden determinar en qué situaciones pues, puede producirse una situación ansiógena. Si la falta de experiencia de una persona en las situaciones sociales hace que vaya recreándose mucho más en el miedo y evite esas situaciones, eso con el tiempo aumenta e incrementa esa fobia social. Las experiencias negativas, como hemos dicho antes, el hecho de que haya tenido algún suceso donde ha salido mal parado o mal parada y eso refuerce su miedo, también hacen que tenga esa predisposición a huir o evitar de esas situaciones. Si además esa persona pues tiene alguna dificultad a nivel de expresión, como puede ser que tenga disfemia o tartamudeo, pues todavía dificulta muchísimo más ese afrontamiento. También es importante la educación, donde haya poder tener una serie de criterios y valores de afrontamiento, que haya podido desarrollar y tener una autoestima adecuada o inadecuada, también va a facilitar que pueda en ese momento enfrentarse a todas esas situaciones.